Y si te dijera que hay pueblos enteros en México donde, durante generaciones, la fama de "aquí las mujeres esperan" se volvió casi una ley no escrita, algo que ni el cura ni el gobierno tuvieron que imponer, porque se sostuvo solo, a punta de canción, de costumbre y de necesidad. Pueblos donde el hombre se iba meses o años a trabajar, al norte, a Estados Unidos, a la capital, y la mujer se quedaba sosteniendo la casa, los hijos, la parcela, y encima cargando con la fama de fiel, como si fuera medalla y condena al mismo tiempo. Sí, ya sé, suena a uno de esos videos bonitos de pueblo mágico con música de mariachi de fondo, mujeres en rebozo sonriendo a cámara y una voz en off que te dice que ahí se conserva el amor verdadero, como si fuera folleto de Secretaría de Turismo. O peor, suena a esos videos que agarran a las mujeres de un lugar y las convierten en curiosidad, en atracción, como si su vida privada fuera espectáculo para que tú opines desde tu sillón. ¿Te están vendiendo humo? No. Pues no, aquí no. Porque lo que te voy a contar hoy tiene dos capas, y las dos importan. Por un lado, sí existe una fama real, documentada en dichos, en corridos, en estudios de estructura familiar de ciertas regiones de México donde el arraigo, la religión y la migración masculina construyeron ese estereotipo de la mujer que espera. Eso no me lo invento yo, tiene raíz histórica. Pero por otro lado, y esto es lo que casi nadie te dice, ese mismo estereotipo también sirvió, durante décadas, para justificar control, para presionar a mujeres a quedarse calladas, a no rehacer su vida, a cargar solas con una casa mientras el marido andaba del otro lado, a veces con otra familia. Y de eso también hay que hablar, sin miedo y sin sermón. Yo soy el viejo viajero, y aquí no venimos a repetirte el cuento bonito que ya te sabes ni a exhibir a nadie como si fuera zoológico humano. Venimos a entender de dónde salió esa fama, en qué 10 lugares de México se volvió más fuerte, y qué hay de cierto y qué hay de mito detrás de cada uno. Al final del video te voy a dar mi veredicto personal sobre todo esto, así que quédate hasta el final porque ahí se resuelve la pregunta de fondo. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos y vámonos para entender por qué México tiene todo un anecdotario regional sobre las mujeres más fieles. Primero hay que entender un fenómeno que no tiene nada de romántico en su origen, la migración masculina. Durante buena parte del siglo XX, y con más fuerza todavía desde los años 60 y 70, miles de hombres mexicanos, sobre todo de zonas rurales del centro-occidente del país, empezaron a salir de sus pueblos para ir a trabajar. Unos se iban al norte del país, a las ciudades industriales. Otros cruzaban la frontera hacia Estados Unidos, muchas veces sin papeles, muchas veces por temporadas que se suponían cortas y terminaban siendo de años. Y las mujeres se quedaban con los hijos, con la milpa, con los animales, con la casa, con los suegros a veces, con el pueblo entero observando. Y en ese contexto, en esas comunidades donde la ausencia del hombre se volvió casi estructural, la fidelidad de la mujer que se quedaba dejó de ser solo un asunto privado y se convirtió en algo público, en algo que el pueblo entero vigilaba, comentaba, premiaba o castigaba según el caso. De ahí nace buena parte de esta fama regional. No es casualidad que estados como Jalisco, Michoacán, Zacatecas o Guanajuato, que son históricamente los estados con más migración hacia Estados Unidos, sean también los que más aparecen en el imaginario popular como tierra de mujeres fieles. El fenómeno migratorio y el fenómeno cultural están pegados con el mismo pegamento. Ahí entra también la religión. En estas mismas regiones, el catolicismo rural conservador tuvo, durante generaciones, un peso enorme sobre la vida cotidiana, y particularmente sobre la vida de las mujeres. El cura del pueblo, la señora que dirigía las mañanitas a la Virgen, la costumbre de casarse joven y para siempre, todo eso construyó un marco donde la mujer que esperaba no solo era vista como buena esposa, sino casi como buena cristiana, como ejemplo moral para las demás. Se estima, según estudios de sociología rural mexicana, que en comunidades con alta migración masculina, la estructura de autoridad femenina dentro del hogar se reforzó precisamente porque la mujer terminaba manejando sola las decisiones económicas y familiares durante años, lo cual, contra lo que uno pensaría, no debilitó su rol sino que lo hizo más sólido puertas adentro, aunque puertas afuera, el discurso siguiera siendo de sumisión y espera. Y luego está el corrido, la canción ranchera, el bolero. La música popular mexicana construyó, con nombre y apellido, todo un anecdotario de la mujer que espera, vuelve a mí, aquí me quedo esperando, tú te vas pero yo aquí sigo.
Compositores de Jalisco y Michoacán, cuna del mariachi y del son, llenaron el cancionero popular de esa figura, y esa canción viajaba con el migrante hasta Chicago, hasta Los Ángeles, hasta Texas, y de regreso volvía a sembrar en el pueblo la idea de que esa era la mujer ideal, la que aguanta, la que no se mueve. Cuentan los propios investigadores de cultura popular mexicana que ese anecdotario musical hizo tanto o más que cualquier sermón para fijar el estereotipo en el imaginario nacional. Pero aquí viene la parte que no te van a contar en el video bonito de turismo cultural. Ese mismo estereotipo, con el tiempo, se volvió también una herramienta de control. La mujer que no esperaba, la que rehacía su vida, la que se movía, cargaba con el señalamiento del pueblo entero, mientras que al hombre que se iba y formaba otra familia del otro lado, cosa que ocurrió con más frecuencia de la que cualquiera quisiera admitir, casi nadie le decía nada. La doble moral estuvo, y sigue estando, tejida en el fondo de esta historia. Así que lo que vamos a recorrer en los siguientes 10 lugares no es una lista de méritos morales de cada región, sino un mapa de cómo la geografía, la migración, la religión y la música construyeron, entre todos, una fama que hoy se repite como verdad absoluta sin que casi nadie se pregunte de dónde salió. Con ese contexto ya puesto sobre la mesa, vámonos al primer lugar de esta lista. Lugar Hastadear 1, Los Altos de Jalisco. Arrancamos por donde tenía que arrancar esta lista, porque si hay una región en México que carga con la fama más vieja y más repetida de «aquí las mujeres son de un solo hombre», esa es Los Altos de Jalisco. Hablamos de una zona que agrupa varios municipios al oriente del estado, entre ellos Lagos de Moreno, Arandas, Tepatitlán, San Juan de los Lagos y San Miguel el Alto, a un par de horas en carretera desde Guadalajara, en el corazón de lo que geográficamente se conoce como el Altiplano Jalisciense. Es una región de clima templado, casi seco, de tierras altas dedicadas históricamente a la agricultura y sobre todo a la ganadería y a la producción de agave para el tequila, ya que buena parte de esta zona limita con la región tequilera más famosa del país. Hablamos de municipios con poblaciones que van de los 20,000 a los 100,000 habitantes, rancherías dispersas y una identidad regional muy marcada que muchos jaliscienses de otras zonas del estado incluso distinguen como los salteños, con acento, comida y hasta forma de vestir propia. El origen de esta fama tan particular tiene raíz colonial y religiosa. Los Altos de Jalisco fue una de las zonas de mayor resistencia católica durante la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, cuando comunidades enteras se levantaron en armas contra las políticas anticlericales del gobierno federal. Esa memoria histórica dejó una marca profunda. La región se consolidó como uno de los bastiones más conservadores y religiosos de México, con una identidad católica que hasta la fecha se vive con muchísima fuerza, empezando por la Basílica de San Juan de los Lagos, uno de los santuarios marianos más visitados del país, al que cada año llegan millones de peregrinos. Sobre esa base religiosa se construyó todo un sistema de valores familiares tradicionales: matrimonio joven, familia numerosa, autoridad del padre puertas afuera, pero manejo real de la casa y las finanzas por parte de la madre puertas adentro, y una vigilancia comunitaria muy fuerte sobre la conducta de las mujeres, sobre todo en los pueblos más chicos donde todo mundo se conoce. A eso se suma que Los Altos de Jalisco es, históricamente, una de las regiones con más migración hacia Estados Unidos de todo México, con generaciones enteras de hombres que se iban a trabajar a Chicago, a California, a Texas, dejando a sus esposas al frente del hogar durante meses o años. Esa combinación religión fuerte más migración masculina constante es exactamente el caldo de cultivo que mencionamos en el bloque anterior y aquí se dio con más intensidad que en casi cualquier otra región del país. El dato más citable de este lugar es justamente la Basílica de San Juan de los Lagos y su feria religiosa de cada mes de enero y agosto, documentada por el propio Arzobispado de Guadalajara como uno de los mayores fenómenos de peregrinación católica de México, con cifras que rondan los varios millones de visitantes al año, según reportes del Gobierno Estatal de Turismo. Y en el terreno más cultural, el llamado alteño tiene incluso su propio subgénero dentro de la música regional mexicana, con corridos y sones que hablan constantemente de la mujer que espera, del rancho, de la familia, de la palabra empeñada. Y aquí va la realidad cruda, porque esto tampoco es cuento de rancho feliz. Los Altos de Jalisco sigue siendo hasta hoy una de las regiones de México con más expulsión migratoria hacia Estados Unidos,
lo cual significa familias divididas por años, hijos que crecen sin el padre presente y mujeres que sostienen solas la economía familiar mientras cargan, además, con la presión social de portarse bien para no dar de qué hablar en un pueblo donde todos se conocen. Esa misma fama de fidelidad que hoy se celebra en canción también ha servido, durante generaciones, para señalar y juzgar con dureza a la mujer que decide rehacer su vida cuando el marido no vuelve, mientras que a él casi nunca se le exige la misma cuenta. ¿Te imaginas cargar con la fama de todo un pueblo sobre los hombros nada más por ser mujer y quedarte? Pues bajemos ahora al sur, a otro estado que compite con Jalisco por ese mismo título. Lugar 2, Los Reyes de Salgado y la Meseta Purépecha, Michoacán. Bajamos de Jalisco a su vecino de siempre, Michoacán, y aterrizamos en la zona conocida como la Meseta Purépecha, con municipios como Los Reyes de Salgado, Paracho, Cherán y Zamora como puntos de referencia, todos ubicados en el noroeste del estado, a unas 2 o 3 horas por carretera desde la ciudad de Morelia. Hablamos de una región de clima templado-frío, montañosa, con bosques de pino y encino, tierras dedicadas al cultivo de aguacate, caña y a la producción artesanal, con poblaciones que van de los 15,000 habitantes en los pueblos más chicos hasta más de 100,000 en cabeceras como Zamora. El origen de esta fama tiene una raíz distinta a la de Jalisco. Aquí pesa muchísimo la identidad indígena purépecha, un pueblo que resistió la conquista mejor que casi cualquier otro grupo mesoamericano y que conservó, hasta la fecha, idioma propio, autoridades comunitarias tradicionales y un sistema de valores familiares muy cerrado sobre sí mismo. A eso se suma que Michoacán es, junto con Jalisco, de los estados con mayor migración histórica hacia Estados Unidos, con oleadas fuertes desde el programa bracero de los años 40 hasta la fecha, lo cual dejó pueblos enteros funcionando durante décadas, con la población femenina sosteniendo la vida comunitaria, mientras los hombres se iban por temporadas largas a trabajar en el campo estadounidense. El gancho central de este lugar no es solo la migración, sino cómo la propia estructura comunitaria purépecha refuerza el papel de la mujer como guardiana del hogar y de la tradición. Son las mujeres, en buena parte de estos pueblos, quienes conservan el idioma purépecha con más fuerza que los hombres, quienes mantienen vivas las fiestas patronales, quienes tejen y bordan los trajes tradicionales que se usan en las danzas rituales, y quienes, según cuentan cronistas locales, terminan siendo la autoridad moral real del hogar, aunque el discurso público siga siendo de respeto al varón. El dato más citable aquí es Cherán, el municipio que en 2011 se levantó en autogobierno comunitario contra la tala ilegal y el crimen organizado, expulsando a partidos políticos y policía estatal para gobernarse por usos y costumbres. Un caso documentado ampliamente por medios nacionales e internacionales como ejemplo de resistencia indígena en México, y donde las mujeres tuvieron un papel central en la organización de las primeras barricadas. Y aquí va la realidad cruda. La meseta purépecha sigue siendo una de las zonas de México con mayor expulsión de jóvenes hacia Estados Unidos y hacia las ciudades grandes del país, con pueblos que se han ido vaciando de gente en edad productiva y con una violencia de crimen organizado que en los últimos años ha golpeado fuerte a la región, incluyendo extorsión a productores de aguacate y disputas territoriales que han dejado feminicidios y desapariciones sin resolver, un problema que organizaciones de derechos humanos michoacanas han documentado con preocupación creciente. ¿Te habías imaginado que la resistencia de todo un pueblo indígena pudiera sostenerse, en buena parte, sobre los hombros de sus mujeres? Sigamos bajando, ahora hacia el Bajío. Lugar 3, Dolores Hidalgo y la región de los Bajíos, Guanajuato. Nos movemos a Guanajuato, específicamente a la zona que rodea Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz, en el centro norte del estado, a poco más de 1 hora en carretera desde la capital, la ciudad de Guanajuato, y a 2 horas y media de la Ciudad de México. Es una región de clima semidesértico, con inviernos fríos y veranos calurosos, tierras de cultivo de temporal y poblaciones que rondan entre los 50,000 y los 150,000 habitantes en sus principales cabeceras. El origen de esta fama en Guanajuato tiene raíz doble. Por un lado, es tierra profundamente ligada al catolicismo mexicano, con Dolores Hidalgo como cuna del grito de independencia, pero también como uno de los centros religiosos más antiguos del centro del país, con templos del siglo XVIII que siguen marcando el ritmo de vida comunitaria.
Por otro lado, Guanajuato es, junto con Jalisco y Michoacán, de los estados históricamente más expulsores de migrantes hacia Estados Unidos, con generaciones enteras saliendo desde mediados del siglo XX hacia Illinois, California y Texas. El gancho de este lugar está en algo muy particular. La tradición guanajuatense conserva, con mucha fuerza todavía, la costumbre de la novia que espera la carta o la llamada del novio migrante, una figura que se volvió tan común que hasta quedó registrada en corridos y en la memoria oral de la región, donde se cuenta que en algunos pueblos las mujeres organizaban rezos comunitarios específicamente por el regreso seguro de los esposos migrantes, mezclando fe católica con la ansiedad muy real de la espera. El dato más verificable aquí es el propio Dolores Hidalgo, declarado pueblo mágico por la Secretaría de Turismo Federal, con su parroquia de Nuestra Señora de los Dolores como punto central de la vida religiosa del pueblo desde el siglo XVIII, y con registros parroquiales que datan de esa misma época documentando matrimonios y bautizos de las familias fundadoras de la región, un archivo que historiadores locales han usado para rastrear patrones familiares generacionales. Y aquí va la realidad cruda. La región de los Bajíos guanajuatenses sigue siendo hoy una de las zonas de México con mayor tasa de hogares con jefatura femenina de facto, es decir, hogares donde la mujer es quien sostiene el día a día, aunque el padre siga formalmente presente en el registro civil por estar migrando, lo cual ha generado, según estudios de instituciones académicas mexicanas sobre migración y familia, una carga de trabajo doméstico y comunitario desproporcionada para estas mujeres, que muchas veces no se refleja en ningún reconocimiento social ni económico real. Y si la verdadera columna vertebral de estos pueblos, la que nadie pone en la estatua del centro, hubiera sido siempre ella? Vámonos ahora a Zacatecas. Lugar 4, Jerez y Valparaíso, Zacatecas. Llegamos a Zacatecas, uno de los estados con mayor tradición migratoria de todo México, y nos detenemos en dos municipios en particular, Jerez y Valparaíso, ambos en la zona centro-poniente del estado, a menos de 1 hora de la capital zacatecana. Es una región de altiplano, seca, fría en invierno, con paisajes de matorral y nopalera, y poblaciones que van de los 15,000 habitantes en Valparaíso hasta poco más de 50,000 en Jerez, incluyendo su zona rural dispersa en decenas de rancherías pequeñas. El origen de esta fama en Zacatecas está profundamente ligado a un fenómeno muy específico. Se estima, según estudios de organismos dedicados al análisis de la migración mexicana, que Zacatecas es, en proporción a su población, de los estados que más gente ha enviado históricamente a Estados Unidos, al grado de que existen pueblos enteros donde la mayoría de la población en edad productiva vive del otro lado, y los pueblos zacatecanos se llenan solamente en diciembre, cuando los migrantes regresan por las fiestas decembrinas. El gancho de este lugar es justamente ese ciclo migratorio tan marcado. Comunidades que viven literalmente con la ausencia masculina como norma y no como excepción, donde generaciones de mujeres crecieron viendo a sus madres y abuelas sostener solas la casa, el rancho y la crianza durante 11 meses al año, para recibir al esposo o al padre solamente en diciembre, en lo que localmente se conoce como temporada de los ausentes que regresan. Esa costumbre generó con el tiempo todo un anecdotario regional sobre la entereza y la fidelidad de la mujer zacatecana, que además se sostiene, según cronistas de la región, en redes de apoyo entre mujeres del mismo pueblo, comadres que se cuidan entre sí durante la ausencia de los maridos. El dato más citable aquí es el propio fenómeno de las remesas. Zacatecas es de los estados mexicanos con mayor dependencia económica de las remesas enviadas desde Estados Unidos, según cifras del Banco de México, al grado de que existen clubes de migrantes zacatecanos organizados en ciudades estadounidenses que financian, mediante el programa gubernamental conocido como 3x1, obras públicas completas en sus pueblos de origen, un modelo de vinculación migrante-comunidad que se volvió referencia a nivel nacional. Y aquí va la realidad cruda. Ese mismo ciclo migratorio que alimenta la fama de fidelidad también ha dejado documentado por estudios de universidades mexicanas sobre familia y migración, generaciones de niños criados prácticamente sin figura paterna presente, mujeres que envejecen solas aunque estén casadas, y una economía local que depende tanto de las remesas que los pueblos zacatecanos con menor migración hoy son, paradójicamente, de los más pobres del estado, porque no tienen ese ingreso externo sosteniéndolos. ¿Te das cuenta de que la misma ausencia que alimenta la leyenda es la que también deja el pueblo medio vacío 11 meses al año? Sigamos con los siguientes 3. Lugar 5.
Comitán y los Altos de Chiapas. Bajamos hasta el sureste del país, a Chiapas, específicamente a la zona de Comitán de Domínguez, y la región conocida como Los Altos, que incluye municipios como San Cristóbal de las Casas y varios pueblos tzotziles y tzeltales de los alrededores, a unas 2 horas y media por carretera desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Es una región montañosa, de clima frío para los estándares del sureste mexicano, con neblina casi permanente en temporada de lluvias y poblaciones que van desde comunidades indígenas de unos pocos miles de habitantes hasta ciudades medias como Comitán con más de 100,000. El origen de esta fama tiene raíz muy distinta a la de las regiones del centro-occidente que ya vimos. Aquí no pesa tanto la migración hacia Estados Unidos, que históricamente ha sido menor en Chiapas comparada con Jalisco o Zacatecas, sino la fuerza de los sistemas normativos indígenas, lo que se conoce como usos y costumbres, que en comunidades tzotziles y tzeltales regulan el matrimonio, la vida familiar y el papel de la mujer con reglas comunitarias muy estrictas, transmitidas de generación en generación por las propias autoridades tradicionales del pueblo, no por el Estado mexicano. El gancho central de este lugar está en cómo esa estructura comunitaria, mezclada con un catolicismo profundamente sincretizado con creencias mayas prehispánicas, construyó un imaginario donde la mujer indígena chiapaneca aparece, en el anecdotario nacional, como guardiana silenciosa del hogar y de la tradición, alguien que sostiene la vida ritual del pueblo, que teje, que reza, que cría, mientras el hombre migra temporalmente a las fincas cafetaleras o a otros estados en busca de jornal. Cuentan cronistas de la región que en varias comunidades de los Altos existe la costumbre de que sea la suegra, más que el marido, quien vigila la conducta de la nuera durante las ausencias del esposo, lo cual añade otra capa de control social muy particular de estas comunidades. El dato más citable aquí es San Cristóbal de las Casas, declarado pueblo mágico y uno de los destinos culturales más visitados de México, con su mercado de textiles indígenas, donde las mujeres tzotziles y tzeltales venden directamente su trabajo artesanal. Una economía documentada por antropólogos mexicanos como una de las pocas fuentes de ingreso propio que muchas de estas mujeres logran sostener al margen de la economía del esposo. Y aquí va la realidad cruda. Chiapas sigue siendo uno de los estados con mayores índices de pobreza de todo México según cifras del Coneval, y las comunidades indígenas de los Altos concentran buena parte de esa pobreza, con matrimonios a edad muy temprana en varias comunidades, poco acceso a educación media y superior para las mujeres, y una violencia de género que organizaciones de derechos humanos chiapanecas han documentado como grave y poco atendida por las autoridades. La fama de guardianas silenciosas también puede ser, vista de cerca, la fama de mujeres a las que históricamente se les ha dado muy poca voz para decidir sobre su propia vida. Y si lo que llamamos tradición, visto desde otro ángulo, también fuera la historia de menos opciones para decir que no. Sigamos ahora hacia el centro del país. Lugar 6, Tepoztlán y la región de los volcanes, Morelos. Nos movemos a Morelos, al pueblo de Tepoztlán y a la zona conocida como Los Volcanes, entre Cuernavaca y el Popocatépetl, a poco más de 1 hora en carretera desde la Ciudad de México, lo cual la vuelve una de las regiones de esta lista más fáciles de visitar desde la capital. Es una zona de clima templado casi todo el año, rodeada de cerros y formaciones rocosas que le dan a Tepoztlán una identidad casi mística, con una población de alrededor de 40,000 habitantes en el municipio completo. El origen de esta fama aquí tiene un componente distinto. Morelos fue tierra zapatista por excelencia durante la Revolución Mexicana, y esa memoria histórica dejó en la región una identidad campesina muy fuerte, ligada a la defensa de la tierra y de la familia como núcleo de resistencia. A eso se suma que Tepoztlán desde hace varias décadas se convirtió también en destino de artistas, extranjeros y buscadores espirituales atraídos por el Cerro del Tepozteco y su leyenda prehispánica, lo cual generó un contraste curioso entre el pueblo tradicional de siempre y la comunidad más cosmopolita que llegó después. El gancho de este lugar está justo en ese contraste, mientras la parte más tradicional del pueblo conserva, según cronistas locales, una estructura familiar campesina muy apegada a la costumbre de la esposa que sostiene el hogar mientras el marido trabaja la tierra o migra temporalmente a Cuernavaca o a la Ciudad de México. La llegada de nuevos habitantes con otra mentalidad ha ido generando, poco a poco, otra forma de entender la relación de pareja dentro del mismo territorio.
algo que hace de Tepoztlán un caso distinto a los pueblos más aislados de esta lista. El dato más citable aquí es el propio Tepozteco, la pirámide dedicada a Tepoztécatl, dios prehispánico asociado al pulque, ubicada en la cima del cerro que domina el pueblo. Un sitio arqueológico documentado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que sigue siendo centro de rituales y creencias locales hasta la fecha, incluyendo la costumbre de subir al cerro en busca de buena fortuna para el matrimonio. Y aquí va la realidad cruda. Tepoztlán vive hoy una tensión fuerte entre su identidad campesina original y la gentrificación que trajo la llegada de nuevos residentes con más poder adquisitivo, lo cual ha encarecido la tierra y la vivienda para las familias de siempre, y ha generado, según habitantes locales entrevistados por medios regionales, cierto resentimiento hacia ese cambio acelerado que amenaza con borrar justamente la tradición que hizo famoso al pueblo en primer lugar. ¿Te habías imaginado que hasta la fama de un pueblo puede quedar atrapada entre lo que fue y lo que está llegando a toda velocidad? Vámonos ahora al norte del país. Lugar 7, Parral y la región centro-sur de Chihuahua. Subimos hasta el norte de México, a Chihuahua, específicamente a Hidalgo del Parral y su zona de influencia en el centro-sur del estado, a unas 3 horas y media por carretera desde la capital chihuahuense. Es una región de clima extremoso, con veranos muy calurosos e inviernos que pueden bajar bajo cero, paisajes de sierra y desierto mezclados, y una población en Parral de alrededor de 100,000 habitantes, con toda una historia minera detrás. El origen de esta fama en Chihuahua tiene una raíz muy particular. Parral fue, durante buena parte del siglo XX, uno de los centros mineros más importantes del norte de México, con la hacienda de San Francisco del Oro y otras minas de plata atrayendo trabajadores de todo el estado y de otros puntos del país. Esa economía minera generó un patrón muy específico: hombres que se iban por temporadas largas a trabajar en los campamentos mineros, muchas veces en condiciones duras y peligrosas, mientras las esposas sostenían la vida del pueblo, con una identidad muy marcada de mujer minera, que aguantaba tanto la ausencia como la incertidumbre de un oficio de alto riesgo. El gancho de este lugar está en esa mezcla entre minería y religiosidad popular norteña. Cuentan cronistas de Parral que era costumbre extendida que las esposas de mineros encomendaran a sus maridos a distintas advocaciones religiosas antes de que bajaran al pozo, y que existiera todo un anecdotario local sobre mujeres que sostuvieron negocios familiares, tiendas y hasta pequeñas fincas durante los periodos en que sus esposos pasaban semanas enteras dentro de la mina, desarrollando una autonomía práctica poco común para la época. El dato más citable aquí es el propio Pancho Villa, asesinado precisamente en Parral en 1923, un hecho histórico documentado ampliamente y que convirtió a la ciudad en punto de referencia obligado de la Revolución Mexicana en el norte del país, con un museo dedicado a su memoria que sigue siendo visitado por turistas nacionales e internacionales interesados en esa etapa de la historia mexicana. Y aquí va la realidad cruda. La industria minera en la región de Parral vive hoy altibajos económicos fuertes según la fluctuación internacional del precio de la plata, lo cual sigue expulsando a jóvenes hacia Estados Unidos o hacia otras ciudades del norte en busca de mejores oportunidades. Y la violencia asociada al crimen organizado en el estado de Chihuahua, documentada de forma constante por medios nacionales, ha golpeado también a esta región, complicando la vida cotidiana de muchas familias que antes dependían casi exclusivamente de la minería. ¿Te imaginas sostener un hogar entero sabiendo que tu marido puede no volver de la mina esa noche? Sigamos con los siguientes 3 lugares: Lugar Cadacharocho, Villa de Guadalupe y la región henequenera de Yucatán. Cruzamos hasta el sureste, a Yucatán, a la zona que rodea Motul, Izamal y otros pueblos de la antigua región henequenera, a menos de 1 hora de Mérida, la capital del estado. Es tierra plana, calurosa casi todo el año, con esa piedra blanca característica de la península y pueblos de entre 10,000 y 40,000 habitantes, muchos construidos alrededor de las antiguas haciendas que dominaron la economía regional durante décadas. El origen de esta fama tiene raíz muy concreta. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Yucatán vivió el llamado boom del henequén, la fibra que se exportaba al mundo entero para hacer cuerdas y costales, y que convirtió a la región en una de las más prósperas de México por un tiempo, con haciendas que funcionaban casi como pequeños feudos. Esa economía dejó una estructura social muy particular,
con familias completas trabajando la hacienda bajo un sistema de deuda y arraigo territorial que amarraba a generaciones enteras al mismo pedazo de tierra, algo que los historiadores yucatecos documentan como una forma de servidumbre disfrazada de empleo. El gancho de este lugar está en cómo esa vida de hacienda cerrada, aislada, con poca movilidad hacia afuera, generó comunidades donde el matrimonio y la familia se sostenían casi como única red de estabilidad posible, en un entorno donde salir del pueblo no era opción real para la mayoría. A eso se suma la fuerza de la cultura maya, que sigue viva en la lengua, en la comida y en la forma de organizar la vida familiar, con las mujeres yucatecas históricamente reconocidas por sostener la economía doméstica mediante el bordado del hipil y la venta de productos regionales en los mercados locales, una autonomía económica que cronistas de la región señalan como poco común comparada con otras partes rurales de México. El dato más citable aquí es Izamal, la llamada Ciudad Amarilla, declarada pueblo mágico y con su convento franciscano de San Antonio de Padua, construido sobre una antigua pirámide maya, uno de los ejemplos más documentados de sincretismo religioso en México, visitado cada año por miles de turistas nacionales e internacionales, según cifras de la Secretaría de Turismo de Yucatán. Y aquí va la realidad cruda. El boom henequenero colapsó a mediados del siglo XX cuando aparecieron las fibras sintéticas y dejó a buena parte de esta región en una pobreza que tardó décadas en revertirse, con jóvenes que hoy migran hacia Mérida, Cancún o Estados Unidos buscando oportunidades que sus pueblos ya no ofrecen. Y con haciendas que hoy están convertidas en hoteles de lujo para turistas, mientras muchas de las familias que las trabajaron durante generaciones siguen viviendo con carencias. Una desigualdad documentada por investigadores sociales yucatecos como herencia directa de aquel sistema de hacienda. ¿Te habías imaginado que el mismo sistema que empobreció a un pueblo entero también fue el que amarró a esas familias entre sí durante generaciones? Sigamos con el 9º lugar. Lugar Tacial 9, Real de 14 y el Altiplano Potosino. Subimos hasta San Luis Potosí, a Real de 14, un pueblo minero enclavado en plena Sierra de 14, a unas 4 horas por carretera desde la capital potosina, con un acceso final que todavía se hace por un túnel angosto de más de 2 kilómetros excavado en la roca. Es un lugar de altiplano desértico, frío en las noches casi todo el año, con apenas 1,000 habitantes permanentes hoy en día, aunque llegó a tener más de 40,000 en su época de esplendor minero. El origen de esta fama está directamente ligado a la plata. Real de 14 fue, durante el siglo XVIII y buena parte del XIX, uno de los centros mineros más ricos de todo el virreinato, y después de México independiente, con una bonanza que atrajo trabajadores de todo el país y que dejó, cuando la mina finalmente se agotó a mediados del siglo XX, un pueblo casi fantasma que hoy sobrevive del turismo y de la peregrinación religiosa. El gancho de este lugar está en esa memoria de auge y caída tan extrema. Cuentan los pocos historiadores locales que documentan la vida cotidiana de la época dorada que las familias mineras de Real de 14 vivían bajo un código social muy estricto, donde el matrimonio funcionaba casi como contrato de supervivencia mutua en un entorno hostil, de altura, frío y aislamiento, y donde la mujer que sostenía la casa mientras el marido bajaba a la mina cargaba con una responsabilidad reconocida abiertamente por la comunidad, a diferencia de otros lugares de esta lista donde ese trabajo quedaba más invisible. El dato más citable aquí es el santuario de San Francisco de Asís, dentro del propio pueblo, que recibe cada año, en el mes de octubre, una peregrinación masiva documentada por el gobierno estatal potosino como una de las más importantes del centro norte del país, con decenas de miles de visitantes llegando por el mismo túnel angosto que es la única entrada al pueblo. Y aquí va la realidad cruda. Real de 14 hoy vive casi exclusivamente del turismo, después de que la mina se agotara y dejara al pueblo reducido a una fracción mínima de la población que tuvo en su mejor época, y buena parte de las familias que se quedaron dependen de rentar cuartos, vender artesanías o guiar recorridos a caballo para los visitantes, una economía frágil y estacional que deja al pueblo prácticamente vacío entre semana durante buena parte del año. ¿Te imaginas que un pueblo entero pudiera pasar de 40,000 habitantes a apenas 1,000 y que aún así la memoria de esa vida en común siguiera tan viva? Vámonos al último lugar de esta lista. Lugar 10. Mexicali y el Valle de Mexicali, Baja California. Cerramos esta lista hasta el extremo norte del país, en Mexicali,
capital de Baja California, y su valle agrícola circundante, justo en la frontera con Estados Unidos, en el desierto de Sonora, a un cruce fronterizo de Calexico, California. Es de las regiones más calurosas de México, con veranos que superan fácilmente los 45 grados y una población que ronda el 1.000.000 de habitantes en la zona metropolitana, sostenida históricamente por la agricultura de exportación y después por la industria maquiladora. El origen de esta fama aquí es distinto a todos los anteriores. Mexicali se pobló desde principios del siglo XX con migrantes de todo México que llegaron a trabajar el algodón en el valle, muchos de ellos procedentes de Sonora, Sinaloa y otros estados del país, en un proceso de colonización agrícola impulsado por compañías extranjeras y después por el propio gobierno mexicano mediante reparto ejidal. Eso convirtió a Mexicali en un mosaico de familias venidas de otras partes, sin el arraigo de siglos que existe en Jalisco o Yucatán, pero con un patrón migratorio propio. La cercanía inmediata con Estados Unidos generó, desde hace décadas, un cruce constante de trabajadores hacia California, muchas veces diario o semanal, no de años como en el centro del país. El gancho de este lugar está justo en esa frontera tan cercana y tan cruzada. Familias donde el esposo trabaja del lado estadounidense y regresa cada noche o cada fin de semana, generando una dinámica distinta a la del migrante que se va por años, pero que igual deja a la mujer sosteniendo la logística diaria del hogar en un ritmo binacional constante, cuentan cronistas fronterizos que documentan esa vida de aquí y allá como parte central de la identidad mexicalense. El dato más citable aquí es el propio Valle de Mexicali, que llegó a ser, durante buena parte del siglo XX, una de las zonas algodoneras más importantes de México, con cifras de producción documentadas por instituciones agrícolas mexicanas que la colocaron entre las regiones agrícolas más productivas del país en su momento de mayor auge. Y aquí va la realidad cruda. La industria maquiladora que hoy sostiene buena parte de la economía de Mexicali ofrece salarios que muchas organizaciones laborales mexicanas han señalado como insuficientes frente al costo de vida fronterizo, lo cual empuja a muchas familias a depender de ese cruce diario hacia Estados Unidos, con jornadas larguísimas que dejan poco tiempo real de convivencia familiar, un desgaste documentado por estudios sobre comunidades fronterizas del norte de México. ¿Te habías imaginado que hasta la frontera más cruzada de México tiene su propia versión de la mujer que sostiene la casa? Solo que aquí el que se va vuelve cada noche. Con esto, cerramos los 10 lugares. Antes de cerrar este viaje, vamos a hablar claro de algo que ya fuimos dejando caer en cada uno de los 10 lugares, pero que merece su espacio propio, sin adornos y sin música de fondo bonita. Primera verdad incómoda: la fama de mujer fiel nunca fue, en realidad, un premio que se ganara por mérito propio. Fue, en la mayoría de los casos que acabamos de recorrer, la consecuencia directa de la ausencia masculina y de un sistema que no le dejaba a la mujer muchas otras opciones visibles. Cuando el marido se va por meses o por años y el pueblo entero vigila cada paso de la que se queda, la fidelidad deja de ser solo un asunto del corazón y se convierte también en una forma de supervivencia social. Quedarse callada, quedarse quieta, no dar de qué hablar, muchas veces no era virtud elegida libremente, era la única salida que el entorno permitía sin castigo. Segunda verdad incómoda, y esta duele más: esa misma vigilancia nunca fue pareja. Al hombre que se iba, que formaba otra familia del otro lado de la frontera, cosa que ocurrió con más frecuencia de la que cualquier corrido te va a contar, casi nadie le pedía cuentas. La doble moral está tejida en el fondo de cada uno de estos 10 lugares. Se le exige fidelidad absoluta a la que se queda, mientras al que se va se le disculpa casi todo con el argumento de que así son los hombres, o de que el que no le entra al monte no es hombre. Esa asimetría no es folclore bonito, es machismo con nombre y apellido, documentado por estudios de sociología familiar mexicana durante décadas. Tercera verdad incómoda: generalizar sobre la fidelidad de una región entera de mujeres. Aunque suene romántico en canción, no tiene ni tuvo nunca sustento real como hecho verificable. No existe estudio, censo ni institución seria que pueda medir la fidelidad de un grupo humano por su lugar de nacimiento. Lo que sí existe, y eso es lo que hemos recorrido hoy, es una fama cultural construida por migración, religión y música, que se repitió tantas veces que terminó sintiéndose como verdad absoluta. Confundir fama con hecho es, quizás,
La trampa más grande de este tipo de anecdotario popular, y sería una falta de respeto tratarlo como ciencia, cuando en realidad es memoria colectiva. Cuarta verdad incómoda. Detrás de cada una de estas historias hay mujeres reales, con nombre propio, con cansancio real, con soledad real, que no pidieron ser ejemplo de nada ni bandera de ningún estereotipo regional. No son curiosidad de safari cultural, no son personaje de postal ni checklist de mujer tradicional mexicana, para que nadie la señale con el dedo desde la comodidad de una pantalla. Son personas que construyeron, muchas veces solas, la vida de pueblos enteros, mientras cargaban con una fama que ni pidieron ni pudieron cuestionar en su momento sin pagar un costo social. Así que si algo te tienes que llevar de este video no es una lista de dónde ir a buscar la mujer más fiel de México como si fuera souvenir de feria. Es entender que detrás de cada uno de estos 10 lugares hay una historia de ausencia, de resistencia y de trabajo invisible que sostuvo, literalmente, la mitad de este país durante generaciones enteras. Y volvemos a la pregunta con la que arrancamos: ¿dónde termina la fama y dónde empieza la verdad? Después de recorrer estos 10 lugares, la respuesta no es un pueblo con nombre propio. Es esto: la fama de la mujer más fiel de México nunca fue un mapa de virtud. Fue siempre un mapa de ausencia. Cada lugar está en esta lista porque ahí el hombre se fue más lejos o se fue más tiempo, y ella se quedó sosteniendo todo lo demás. Y aquí va mi veredicto, para que no te quedes solo con el dato. Yo creo que esta fama, tal como se canta y se cuenta, le hace un flaco favor a estas mujeres. Las convierte en estatua, en ejemplo moral para admirar desde lejos, cuando lo que de verdad merecen es que se reconozca el trabajo real que sostuvieron. Crianza, economía, comunidad, memoria, casi siempre cargado en silencio. La próxima vez que escuches un corrido de La que se quedó esperando, piensa mejor en la logística brutal de sacar adelante una casa o un pueblo entero, sola, por años, sin que nadie llevara la cuenta de ese esfuerzo. Así que te dejo la pregunta para los comentarios: ¿cuál de estos 10 lugares conoces de primera mano? ¿O cuál te tocó vivir en tu propia familia? Cuéntame si tu abuela, tu mamá o tu tía sostuvieron un hogar así, porque seguro muchos de los que están viendo esto tienen su propia historia guardada. Dale like, suscríbete aunque sea de huevos y nos vemos en el siguiente viaje. Porque al final esto es lo que aprendimos hoy: 10 lugares, un mismo patrón de espera y una sola certeza que ningún corrido canta completa. La fidelidad nunca fue el mérito de una sola. Fue siempre el peso de las 2 manos que sostuvieron todo mientras el pueblo entero solo miraba.